la salvación del nuevo creyente para convertirse de creyente en discípulo, entonces esa salvación, si no está consolidado, es decir, el nuevo creyente, si no se convierte en discípulo, se pierde. O sea, de nada le sirve creer, de nada le sirve confesar, si no accesa de un creyente a convertirse en un discípulo. Digan conmigo, discípulo. Discípulo. Vamos a ver. Es decir, mire, el creyente, si no hace la transición de convertirse en un discípulo, se pierde. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Todos profesan creer en Dios, pero con su estilo de vida, con su pecado, viven negando a Dios cada día. Porque tú eres lo que crees. Como dice el popular dicho, tú eres lo que comes, espiritualmente hablando. Tú vives lo que crees. El creyente, el que cree en Jesús, debe transicionar, convirtiéndose en un discípulo. Transicionar es la acción y efecto de pasar de un estado a otro. Transicionar de creyente a discípulo es un cambio de un modo de ser. Es un proceso de cambio en una extensión de tiempo. Es decir, va a tomar trabajo. Tú vas a tener que poner de tu parte para pasar de creyente y convertirte en un discípulo. Vamos a verlo rápidamente. San Juan 8:31. Es un pasaje que hemos citado ya anteriormente, dice así. 8:31 de San Juan. A ver, entonces dijo Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Diga conmigo, creyentes. ¿Qué le dijo Jesús? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, ¿seréis qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Ahora, un creyente, escúcheme, inicialmente todavía no es un cristiano. Un creyente inicialmente todavía no es un hijo de Dios. Ni siquiera es discípulo, porque aquí Jesús dice, a los judíos que habían creído en él, creyentes, diga conmigo otra vez, creyentes. A los discípulos que habían, vuelvo otra vez, a los discípulos que eran creyentes, que habían creído en él, les pone una condición para convertirse en discípulos. Le dice, si vosotros, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si no permaneces en mi palabra, si no me amas, porque si me amáis, guardad mis palabras, no eres mi discípulo. Para ser discípulo, nosotros inicialmente tenemos que recibir la palabra implantada con mansedumbre. Número 2, debemos buscar la palabra. ¿Qué dice Pedro? Desear, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Como niños recién nacidos. ¿Qué cosa tienen que hacer el niño recién nacido? Dice desear como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual. ¿Para qué? Para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis en estatura. No te quedes como un creyente, sino que te conviertas a la palabra como un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, un alumno, alguien que aprende. El discipulado instructivo es la parte de la enseñanza, pero el discipulado formativo tiene que ver con tu obediencia, con tu cambio constante, diario,
y progresivo. Es un cambio constante, diario y progresivo. Porque si tú quieres la bendición de Dios y tú descubres que el secreto está en prosperar en Dios, todo el que prospera en Dios se convierte en bienaventurado, que significa 3 veces dichoso o feliz. Porque cuando tú prosperas en Dios, te conviertes en bienaventurado, tú eres prosperado tridimensionalmente. En tu espíritu prosperas, en tu relación con Dios, en tu alma, porque dice el apóstol Juan: así como prospera tu alma, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Prosperidad interna, prosperidad espiritual. Hay una prosperidad en tus emociones. Ya no eres gobernado por los sentimientos, por las emociones. Prosperidad emocional y la prosperidad física, que es consecuente. Tienes prosperidad física. Imagínate que yo estoy pelado, endeudado, y una simple enfermedad me saca de la tierra. ¿Por qué? Porque no tengo la bendición. Tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, si tú eres creyente y te haces discípulo y pasan los años, una señal de que Dios está contigo es su favor, es la provisión, es el crecimiento integral. Creces en la gracia, creces en el amor, creces en sabiduría, creces en aquel cambio constante y progresivo. Creces. Dale un aplauso al Señor. Entonces, las condiciones para salir de creyente y convertirse en discípulo, repito. Número 1, Jesús dijo: debe permanecer en la palabra. Si permaneciereis en mi palabra, tienes que recibirla. Punto 2, tienes que buscarla. Como un niño recién nacido, tienes que desear, tienes que tener hambre. Porque si tú no deseas la leche espiritual, comer la palabra, entonces ¿cómo vas a crecer? Cuando yo me hice un nuevo creyente, tenía un hambre voraz por las escrituras. Dejé la adicción del trago y la droga y me hice un adicto de la palabra. Me comí la palabra de pasta a pasta. Así como este discípulo también es tragón. Este hijo es tragón. Tragonazo es mi hijo. Es el término que se usa, ¿no? Ahora usted entra a chismosear al grupo cerrado privado de fe. Lee la palabra. Si no lo está leyendo ahí, por lo menos este discípulo solamente puro Biblia Yo voy a ver el chisme ahí, a ver un chisme santo, porque somos cristianos, ¿no? Porque algunos entran en avivamiento cuando hay deporte, cuando hay cumpleaños, pero cuando se habla la palabra lo corren, ni siquiera lo meditan, ni lo publican, ni lo meditan. ¿Qué clase de discípulo tú vas a ser si no transicionas? Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, creyentes: si permaneciereis en mi palabra. Para permanecer tú tienes que desear, tienes que escudriñar. La Biblia yo la subrayé de pasta a pasta. Llegué a un extremo que ya no había efecto, ya no había un cambio. Llegué al cambio de una estatura donde ya no llegué, topé el techo, ya no podía avanzar, porque solo tenía solamente palabra. Y Dios me llamó a hacer un ayuno de 3 días. Cuando terminé ese ayuno de 3 días, vino una explosión del Espíritu. Se me metió hasta los huesos el poder, la unción, el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra que lo tenía solo de memorias resucitó. Empecé a fluir en esa palabra, resucitó, retomó vida, porque la palabra, si tú la conoces y no lo aplicas, no conoces
pirinaca la pirinaca, como dice el dicho. Si tú dices, la Biblia dice, pero no lo aplicas, es porque no te ha sido revelado. Y número 3, para permanecer en la palabra al principio debe recibir. Punto 2, debe buscar. Y lo tercero, debe retener. Debemos retener la palabra. Y lo siguiente dice, debe estar dispuesto al sometimiento de una constante negación para ser discípulos. Diga conmigo, cambio es negación diaria. ¿Qué cosa es cambio? ¿Qué cosa es ser discípulo? Es negación diaria. No te vas a pasar la vida como un simple creyente. Tú tienes que aspirar. Tu mayor bendición no es tener una casa, un marido, una mujer, salir de tu deuda. Eso es la razón, nos hace creer así. Escúchame, tu verdadera y original bendición es conocer a Dios. Cuando tú prosperas en Dios, tú entiendes que hay una añadidura reservada, que hay una provisión sobrenatural del cual ya tú no dependes de lo que recibes ni de lo que tienes, sino que tu fe, tu confianza está en el proveedor de todas las cosas. Obviamente Él usa los recursos que no pueden ser el negocio, el trabajo, no puede ser el primer lugar antes que Dios, porque entonces tú caes bajo maldición. Yo puse antes yo ponía equivocadamente yo ponía en la provisión por acá el negocio, por acá $5,000, $30,000, $50,000, todo lo ponía en primer lugar y mi dependencia en Dios lo ponía en un segundo lugar. Entonces de arriba me venía abajo, ¡pum! Y así tuve que aprender, si no es a las buenas, tuve que aprender a las malas. Yo hice una promesa con Dios, le dije, Señor, yo te voy a servir, pero no voy a depender más que de ti. Y tú me vas a proveer. Pero la provisión no debe ser la prioridad, sino el Señor que te da todo. ¿Cuánta gente que tiene de todo y vive una vida infeliz? ¿Y cuánta gente que sirve al Señor, que ama al Señor, son gente bendecida? Pero el final es la añadidura, es la provisión. Vamos a ver, que debe estar dispuesto al sometimiento de una constante negación. Cambio, diga conmigo otra vez, es negación diaria. Mateo 16, 24, 16, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24, dice así. Mateo 16, verso 24, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué le dijo? Si alguno quiere, diga conmigo, discípulos. Ya no trata con creyentes, sino discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Los que permanecían en la palabra. Diga conmigo, ¿quiénes eran discípulos? Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra. Digan conmigo, discípulos son los que permanecen en la palabra. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos que estaban permaneciendo en la palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negación? ¿Qué es negación? Mire, vamos a usar a Pedro como modelo. El primer enemigo es tu alma, no es el diablo ni tu suegra. El primer enemigo escúchame, que sobresale gobernando muchas veces en nuestras vidas es tu propia alma. Vamos a ver, vamos a estudiar a Pedro, a ver. Capítulo 16, verso 22. Estamos en Mateo capítulo 16, verso 24. Perdón, el verso 21. Desde entonces
¿Qué hizo Jesús? Comenzó a declarar a quienes, diga conmigo, discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que estaban hasta ese entonces permaneciendo en la palabra. ¿Qué le dijo? Jesús dijo, miren chicos, me es necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar conmigo en Jerusalén? Voy a padecer. Padecimiento quiere decir sufrimiento, dolor, humillación, menosprecio. Voy a padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos religiosos y de los principales sacerdotes, no los católicos, sino de aquel entonces, los sacerdotes de aquel entonces, y de los escribas religiosos, y seré muerto, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro era su apóstol, su discípulo que permanecía en la palabra hasta ese momento. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a convencerle, a tratar de persuadirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Tú sabes que yo te amo, Señor. Ten compasión de ti, Señor. ¿Cómo es posible? Vas a sufrir, te van a matar, te van a humillar, Señor. Ten compasión de ti. Señor, bueno, si tú vas, pero oraré para que en ninguna manera esto que tú acabas de decir, que esto te acontezca. Diga conmigo, ¿quién era Pedro? Diga conmigo, Pedro era un extrovertido almático. ¿Cómo amaba Jesús a Pedro? A través de sus emociones. Jesús, tú eres nuestro pastor. ¿Qué más? Señor, tú eres nuestro apóstol, nuestro máximo líder, el que atrae las multitudes. Por ti estamos alcanzando reputación, posición e influencia. Pero Pedro, escúcheme, estaba comprometido a través de sus emociones con el Señor. Lo amaba a través de su alma. Escúcheme. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, ¿que tú crees que yo te voy a fallar? ¿Tú crees, Señor, que yo voy a ser zarandeado por Satanás? Señor, dispuesto estoy a ir contigo aún a la cárcel, aún hasta la propia muerte estoy dispuesto, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. ¿Por qué? Porque Pedro estaba comprometido almáticamente, emocionalmente amaba a Jesús. Pero Pedro lo niega, el Señor lo restaura y al principio Pedro amó almáticamente a su Señor, pero posteriormente Pedro llegó a amar a Jesús por revelación. Porque si Cristo no te ha sido revelado, tú no puedes amarlo verdaderamente como un discípulo. Porque Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No como un falsificado cheque, por decir. ¿Qué más hay? Falsificado. ¿Qué más se falsifica? Un falsificado documento de identidad, por decir. Un falsificado, ¿cómo se llama para de extranjería? Pasaporte. Yo tengo original, por lo menos. No me quisieron dar la visa la vez pasada. Mire, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ahora Jesús está tratando con los discípulos aquí y les está enseñando la necesidad de la negación. Jesús le está diciendo a Pedro, nos está diciendo a nosotros que tenemos que negarnos a nuestras emociones, que ellas no nos gobiernen. Escúcheme, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y Él está buscando adoradores a los cuales le haya sido revelado en su espíritu la palabra.
Cuando Cristo se revela a tu espíritu, al igual que en Pedro, tú lo vas a amar. Entonces primero Pedro se niega al orgullo. Vamos a ver ahora que Pedro se niega al orgullo. Pedro, el almático extrovertido, primero le aconseja a Jesús que no vaya a la cruz a morir. Y ahora vamos a ver en el verso 23 ahí mismo, 16 y 23, que Pedro, el almático, él tuvo que morir al orgullo. Porque mire lo que dice el 23. ¿Qué le dijo Jesús cuando Pedro dice: Señor, no vayas arriba si tú sabes que vas a sufrir, te van a matar, te van a crucificar, te van a escupir, te van a hacer destrozo? ¿Qué le dice Pedro a Jesús? Quítate de delante de mí, Pedro. No le dice, sino: Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Mire, que a mí me digan: quítate de delante de mí, Satanás, que a vos, que yo te diga: quítate de delante de mí, Satanás, ¿cómo te sentirías como discípulo? ¿Cómo te sentirías? ¿Te ofenderías, sí o no? ¿La pastora a alguien le ha tratado de Satanás? A Pedro, siendo discípulo, siendo apóstol discípulo, Jesús lo trató de Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces aquí vemos la negación en Pedro. Mire, Pedro murió a su orgullo. Pedro murió a la ofensa. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque mire lo que... ¿Por qué? Porque Pedro permaneció, se restauró. A pesar que Jesús le dijo Satanás, a pesar que Pedro posteriormente lo niega, antes que el gallo cante 3 veces, Pedro lo niega 2 veces. Pero Jesús le dice: una vez vuelto, ve y anuncia a tus hermanos. Una vez que regreses, una vez que seas sanado, liberado, restaurado, restituido, reposicionado, renivelado en tu posición, en tu llamado, en el propósito, vuelve y anuncia a tus hermanos. ¿Qué cosa? La resurrección, el poder de la resurrección, del cual Pedro fue testigo. Fue uno de los primeros apóstoles que fue a la tumba de Jesús y fue testigo de la gloria de Dios cuando levantó a Jesús. Mire, Jesús te ofrece, pero Cristo te pide. Jesús se dio en la cruz. ¿Qué te ofrece Jesús? Jesús te ofrece perdón de pecados. Jesús te ofrece salvación. Jesús te ofrece vida eterna. Pero Cristo, en su señorío, Él no te ofrece nada. Él te pide negación. Él te pide llevar la cruz. Él te pide obediencia. Él te pide sacrificio. Porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. La cruz nos habla del dolor de la ofensa al cual tú y yo tenemos que morir. Nos habla del orgullo al cual tenemos que resistir y no permitir que esa emoción de la ira, la emoción del resentimiento, la emoción del orgullo que nos impide perdonar, y vivimos en una crisis emocional porque no sabemos perdonar. Pero qué chévere es vivir en el reino que es justicia. ¿Qué más? Paz, gozo en el Espíritu Santo. Mis hijos me dicen: ay, mi papá todo lo ve risa, todo lo ve estar contento, todo lo ve jijiji, jajajaja. De cualquier conversación hace una broma. ¿Qué cosa quiere? Que sea un pobre diablo ahí todo amargado, que esté todo irritado, preocupado, enojado. Eso no es Cristo. Y no solamente en mi casa. Yo cuando salgo con la gente río. Una vez me estaba retomando la ira, el enojo, la ofensa. Dije: no, esto ya no va conmigo, este cuento viejo ya no. ¿Por qué? Empecé a vomitar, empecé a perdonar, empecé a reconciliarme con... Tan chévere que es vivir en el reino. El reino es justicia, es paz, es gozo, es libertad, paz,
es paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Para eso necesitas prosperar en tu comunión con Dios Espíritu y comer la palabra. Si yo apenas me hice creyente, no tenía ni siquiera para casarme. Escúchame, no tenía dinero ni siquiera para casarme. Y el consejero de mi pastor me dijo, yo también para casarme no tuve dinero, pero yo le pedí al Señor, yo le estaba sirviendo al Señor y el Señor me proveyó. Entonces yo le dije a la pastora, pues nos casaremos. Tus padres no quieren porque creen que soy misionero del bolsillo como de Cristo y se opusieron, pero vamos a demostrarle que nosotros servimos a Dios y el Señor por su gracia nos proveyó para la luna de miel. El Señor me proveyó zapatos, la torta, el terno, música, nos proveyó de todo por su gracia. Pero yo no me conformé con eso. Yo no me conformo con lo que hoy tengo, porque tú no tienes que conformarte en tu estatus financiero que hoy te encuentras. Tú tienes que amar a Dios por sobre todo lo material. Y tienes que anhelar también la añadidura. Tienes que soñar y tienes que anhelar la provisión de Dios. Porque la provisión de Dios es la que enriquece tu alma. Porque la prosperidad es tridimensional. En tu alma tú prosperas porque ya no tienes deudas, porque ya no tienes temor, ya no tienes necesidad. Prosperas porque ahora hay provisión. Prosperas en tu comunión interna de espíritu a espíritu. Y prosperas en tu salud porque duermes chévere, comes tranquilo, ya no gritas, ya no te irritas, ya no te alteras. Como hay un chino en el centro, un chino cobrador, me dice, hermano, ¿cómo es posible? Ella es hermana. Sí, le digo, es una hermana. Le digo, me dice, hermana, esa hermana, cuando yo voy a cobrarlo, yo soy un chino, me ve con cara de diablo, hermano, ¿cómo va a ser una cristiana así? Le digo, perdónale, porque es una creyente. ¿Cómo es posible? Me dice, no me quiere pagar, me cierra, cada vez que voy me planta una cara como si yo fuera el diablo. Y cuando ella sabe que me debe respetar, por lo menos, y encima no me quiere pagar. Es una creyente, le digo, ni siquiera es discípula. Y le muestro la palabra, que para ser de creyentes convertidos en discípulos hay que permanecer en la palabra. Ahora vamos, míreme, vamos a ver ahora entonces, ¿qué nos pide Cristo? En su señorío Cristo nos pone demandas. Claro, porque no todo el tiempo vas a pasar tú recibiendo, sino también tú tienes que buscar por tu propio recurso, comer la palabra, prepararte. Vamos a ver, mire, ahí mismo en el capítulo 6, verso 60, hubieron discípulos que permanecieron temporalmente en la palabra. A ver, Alex Maval, el capítulo 6, verso 60, rapidito en su Biblia. 6:60. San Juan 6:60. Ah, se ha traído Biblia. Esta Biblia es tuya, ¿verdad? Es tu Biblia, prestado personal. Sí, porque yo le felicito a él porque ha traído su Biblia. A algunos les pesa la Biblia. No, mucho peso, dice San Juan 6:60. Al oír esto, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron en el verso, ¿en qué estás? 60, 6:60. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos ya eran, miren, ya eran de creyentes, ya se habían convertido en discípulos. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos. Miren, hay discípulos que vuelven escúcheme, un discípulo puede volver atrás cuando interpreta que la palabra es muy fuerte. Lo que el pastor Cabrera, es dura es esta palabra, le dijeron a Jesús. Se quejaron de la palabra, dijeron dura es esta palabra. Y
hicieron víctimas. Si nosotros no la podemos recibir porque es muy fuerte, muy duro el mensaje, ¿quién la podrá oír? ¿Tú qué piensas? Yo creo que nadie lo va a escuchar. Así que mejor vamos, se volvieron atrás. Vamos a ver el otro pasaje. 6:60, 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de la palabra, considerando lo que era muy dura, ¿qué le dijo Jesús? Esto os ofende. Miren, hay discípulos que por todo se ofenden. Y eso te expone a volver atrás. Me voy a otra iglesia, me voy a otro ministerio, acá no hay amor. Y mire lo que dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Quiere decir que había gente que de creyentes se convirtieron en discípulos, pero, escúcheme, pero la ofensa y la falta de sencillez para recibir la palabra, volvieron atrás. ¿Sabe por qué? Porque ellos vinieron solo a suplir su necesidad. Es que como allá hay amor, yo me voy porque me siento chévere, porque el pastor me da un abrazo, la pastora me besa, los hermanos me tratan bien. Pero aquí en mi casa es todo un infierno, acá todo es grito, acá ya me tratan mal. Mejor me voy para la iglesia. Muchos de sus discípulos volvieron atrás, habían permanecido un tiempo, ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Por la ofensa. Pero a Pedro le dijeron: Satanás, apártate de mí. Y Pedro se negó a su orgullo, porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cristo nos exige, nos demanda. Tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida. Si tú estás dispuesto a darlo todo por Dios, tú vas a ver el favor de Dios en tu vida. Tú tienes que estar dispuesto a dar perdón, a dar de tu tiempo, a dar de tu diezmo, a dar de tu ofrenda. ¿Tú crees que Dios se va a quedar con lo que tú siembras, diezmando y ofrendando para sacar esto adelante? Nos regalan a nosotros los equipos. Este pedacito mire, me vale 2,500. ¿Cuánto vale una guitarra? Todo eso sale ¿de dónde? El alquiler, el agua, la luz. Sale de lo que ustedes dan, su diezmo y su ofrenda. Ahora, de todo lo que los discípulos al principio, ellos creyeron, permanecieron, pero luego se ofendieron. Diga conmigo, se ofendieron. Y se apartaron. Dígale que está al lado suyo: no dejes que la ofensa te aparte del Señor. Vamos a ver San Juan 3:3. Retrocedamos San Juan. El nuevo creyente, San Juan capítulo 3, verso 3. A ver, ¿qué dijo Jesús? San Juan 3:3. Vamos a ver ahí. El nuevo creyente, si nació de nuevo, solo puede ver el reino. Digan conmigo: puede ver el reino. ¿Qué dice Jesús? San Juan 3:3. Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere el 3:3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, el nuevo creyente, si nació de nuevo, abre los ojos. Diga conmigo: abre los ojos. Porque Satanás dice: cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es como que Satanás nos ha puesto vendas. Hemos estado ciegos. Pero puedes ver el reino. Jesús dice: si tú naces de nuevo, como un nuevo creyente. Cuando yo me hice un nuevo creyente, mi conversión fue dramática. Ya les he explicado varias veces. Me entregué de corazón, lloré, grité. Pero hay otros que su conversión, al principio, como no se ve el fruto, y más adelante se ve un nuevo nacimiento en ellos.
Cuando alguien nace de nuevo, solo puede ver el reino. Cuando se hace discípulo es porque permanece en la palabra. Entonces recién puede entrar al reino. Verso 7. Verso 4, perdón. Verso 5. Versículo 5, 3:5. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, de dos elementos. Punto 1, el que no naciere del agua. Y punto 2, el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero Jesús dice no puede ver. Ahora nos invita a entrar, pero hay dos elementos que nos acondicionan. Nacer, número 1, del agua. Nacer del agua significa nacer de la palabra. Y nacer del Espíritu es cuando el Espíritu Santo viene a morar y tú le permites que Él pueda obrar, el Espíritu Santo, a través de la oración. El nacimiento de la palabra es nacer del agua o nacer de la palabra, que en el original es lo mismo. Vamos a ver Santiago rápidamente 1:18. Santiago 1:18 vamos a ver. En cuanto a nacer de la palabra, Santiago 1:18. Antes de Pedro, Santiago 1:18 dice así: el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Nacer, escúcheme, nacer del agua y nacer del Espíritu es cuando tú naces de la palabra de verdad. Cuando tú naces de la palabra, acá lo dice, que de su voluntad, Santiago 1:18, es cuando tú llegas a ser parte de la primicia de sus criaturas. Es decir, cuando tú te conviertes en una nueva criatura, cuando en tu vida hay un cambio, cuando la palabra de Dios haya espacio en tu espíritu, en tu corazón, y tú la recibes, pero también la buscas. Y cuando tú guardas la palabra, entonces la palabra empieza a producir un cambio en tu vida. Tú naces de la palabra cuando te conviertes en una nueva criatura, porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura quiere decir nueva creación es. Es un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un nuevo nacimiento espiritual cuando alguien nace de la palabra. Ahora, para entrar al reino de Dios, no es suficiente nacer del agua, nacer de la palabra. Tú debes crecer en la revelación de la palabra para que tú puedas entrar al reino como un discípulo convertido en un hijo del reino. Cuando tú eres un hijo con paternidad, porque tú sabes que tu pastor es el padre de tu alma, porque de los 3 padres la mayoría solamente tiene 2 papás. Anoche me encontré con un amigo que predica en la radio y predica bien, y le digo: ¿cuántos padres tienes? Y me dice: yo 1, pues me dice. Le digo: te falta, son 3. Y le empecé a explicar. Y le digo: ¿y quién es tu padre espiritual? Yo, me dijo, su cerebro trabajaba. Le digo: mira, tu padre, Dios, el padre de los espíritus, tu padre físico, el biológico. Pero ¿quién es el padre de tu alma? Tu padre espiritual. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te mentorea? ¿Quién te cobertura? ¿Quién te empodera? ¿Quién te encausa y te lleva a tu destino? ¿Quién te amamanta? ¿Quién te consolida? ¿Quién te
¿Quién te discipula en tu ministerio? ¿Quién te consolida en tu llamado para que prediques en la radio? Porque él es pastor, ha estado por acá y por allá. Le digo, tu papá es la denominación a la que perteneces. Y empezamos a hablar y me hacía preguntas. Entonces, para ser un hijo, tú no puedes, escúchame, nacer como hijo si todavía no eres un discípulo. Tú no puedes ser un discípulo si solamente te quedaste como creyente en un estado elemental, como un nuevo, que no tiene desarrollo, que no tiene crecimiento. Vamos a ver en Hechos 11:28, mire lo que ahí dice. Hechos 11:28. ¿A quiénes se les llamó discípulos? Perdón, 11. A los discípulos se les llamó por primera vez. A ver. Vamos a ver en Hechos capítulo. A los discípulos se les llamó creyentes. 26, ya, gracias. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. 11:26 de Hechos. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué cosa? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Quiénes son cristianos? ¿Los creyentes? No, son cuando se convierten en guardar la palabra de creyente en discípulos. Entonces, a los discípulos, no a los creyentes, se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, un discípulo, escúcheme, un discípulo puede, cuando nace de la palabra, puede entrar al reino, pero hay condiciones. Tú puedes ser un discípulo y no puedes haber entrado a tomar posesión del reino. Puede ser un discípulo que puede accesar al reino, que puede entrar, pero hay códigos. Por ejemplo, tú para accesar a una página privada de internet, si tú no tienes el nombre del usuario, si tú no tienes tu clave, ¿puedes o no puedes entrar? No puedes entrar, no puedes accesar. Lo mismo ocurre si tú has nacido de la palabra y eres un discípulo. Si no manejas los códigos, la clave, los principios de la constitución del reino revelados en la palabra, tú no puedes entrar al reino de Dios. Tú eres salvo. Con hacerte creyente ya tú eres salvo. Con hacerte discípulo también eres salvo. Pero tienes que permanecer en la palabra. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte. Jesús dijo, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Hay gente que han logrado permanecer hasta el fin, pero solo como creyentes, pero nunca disfrutaron la vida abundante revelada a través de Cristo. Murieron enfermos, murieron atormentados con crisis emocionales, de rabia, enojo, esclavizados por el temor, la angustia, la ansiedad, la soledad, creyentes. Pero nunca lograron descubrir su destino en el reino de Dios, porque nunca entraron al reino de Dios. Hay otros que se fueron de la tierra solo como discípulos. El discípulo puede accesar, repito, y entrar al reino, como puede regresar atrás a través de la ofensa, cuando cree que la demanda del señorío de Cristo, cuando quiere que tú te conviertas a su señorío para que hagas del Señor el rey y señor de tu vida, al cual tú le debes sometimiento, abnegación, entrega, compromiso, consagración. Ese es el rey que viene a gobernar tu vida cuando el reino te ha sido revelado, cuando tú has nacido de la palabra.
Ahora tú tienes que, para accesar al reino, tú tienes que crecer en la revelación de la palabra. La clave es la oración que trae revelación de la palabra. La clave está en la oración intensificada y en la meditación diaria de la palabra, para que tú puedas accesar, para que tú puedas penetrar al reino, para que tú puedas tomar posesión de tu herencia en el reino. Un día mi esposa me dice, el Señor me dice que ya nosotros estamos ya en el reino, la tierra prometida. Diga conmigo, la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, Canaán era la tierra prometida que fluye leche y miel. Dios se propuso sacarlo de la esclavitud, sacarlo de la deuda, de la pobreza, de la enfermedad. Dios se propuso sacar a su pueblo de esa circunstancia de crisis, pero la idea de Dios era atravesarlo por la prueba del desierto e introducirlos a la tierra prometida que fluye leche y miel, la tierra de Canaán. Pero en el contexto de hoy, la idea de Dios es probar tu corazón a través de la crisis. Puede ser emocional, puede ser física, puede ser financiera. Cuando el Señor prueba tu corazón, la idea de Dios es pasarte por ese desierto e introducirte a la tierra prometida que fluye leche y miel, que es el reino de Dios en Cristo, cuando Él es el Rey y el Señor que gobierna tu vida. Cuando tú y yo nos rendimos a su voluntad, cuando tú y yo nos sometemos a su palabra, aunque nos duela, pero la palabra me va a hacer bien. Es igual que los chicotazos que nos aplicaron nuestros padres. Los chicotazos, ¿verdad? Mi abuelita era experta. El otro día conversaba con un tío que le decían, bueno, la gente le decía tío bañado en oro porque tenía dinero, su casa de 2 pisos, etc. Yo le decía a mi tío, la abuela era hasta con orgullo, decía, yo he criado a mis hijos, he criado a mis nietos, esas abuelas matriarcas que eran fuertes. Pues mi abuela tuvo como 8 hijos. Y ella decía, y a todos les he dado su tanda, nadie se me ha escapado de mi mano, ni los hijos, ni los nietos, ni los bisnietos, a todos yo les he dado su katana, para que aprendan a respetar, para que aprendan a obedecer. En cambio ahora, un jalón de orejas, te acuso con la policía, te meto preso, no seas abusiva, no seas abusivo, métete con lo de tu tamaño. El hijo le dice al papá. Entonces, así también el Señor, escúchenme, así también el Señor, cuando tú te conviertes al señorío de Cristo, cuando tú te conviertes al reino, cuando tú quieres ser parte de la herencia en el reino para entrar a la tierra prometida, a veces vas a tener que pasar por recibir algunos chicotazos que el Señor va a permitir, que si no obedecemos a la buena, yo tuve que obedecer a la mala. Y si no obedeces a la buena, vamos a obedecer. Si tú eres un discípulo destinado para ser un hijo, tú tienes que pelear por tu herencia, por entrar a la tierra prometida. El que no naciere de la palabra y del Espíritu no puede entrar a la tierra prometida, no puede entrar al reino de Dios. Nacer de la palabra es una cosa, pero hay que crecer en la oración que trae la revelación de la palabra para tomar posesión de nuestra herencia que está en el reino. Te conviertes en un discípulo, hijo del reino, a través de tu Padre del alma, que te va a enseñar. Estamos aprendiendo que te vamos a enseñar. Y cuando tú te conviertes en un discípulo, hijo del reino, Jesús habla de los hijos del reino. Tú vas a pelear por tu herencia. Mi esposa me dijo, el Señor me hace ver que ya nosotros estamos en el reino, en nuestra tierra prometida, pero el Señor me ha hecho ver que también aún hay gigantes que tenemos que tumbar. Ese gigante puede ser la falta de perdón. Ese gigante
puede ser la distracción, ese gigante puede ser el enojo que aún te gobierna. Eres inofensivo, eres intocable. Como una película antigua decía, la banda de los intocables. No te metas porque ellos son los intocables. Entonces hay gigantes que puede ser en tu sexualidad, la tendencia a la fornicación, la tendencia a la pornografía. Si tú no matas ese gigante a tiempo, no esperes que ese gigante te mate, como a esos discípulos que se ofendieron, que dijeron tú eres esta palabra y se apartaron del Señor, ya no seguían con el Señor. Dile al que está al lado tuyo, al que está al lado suyo, dígale, tú y yo vamos a permanecer hasta la muerte. Dígale una vez más, tú y yo vamos a seguir hasta tomar nuestra herencia. Vamos a ponernos de pie, por favor.